En este video vamos a aprender a descomponer en efecto renta y efecto sustitución variaciones de la demanda provocadas por cambios en el precio del bien X. Viendo el siguiente ejemplo, nos dice que el consumidor posee una utilidad de X al cuadrado por Y frente a una renta de 1.200 y tiene un precio de X de 4 y el precio de Y 4. Sin embargo, se produce un cambio del bien X donde disminuye de 4 a 1 unidad. Entonces nos pide que descompongamos este cambio en efecto renta y efecto sustitución. Para realizar este ejercicio, lo primero es calcular el equilibrio inicial, suponiendo que todavía no ha existido este cambio. Para lo cual nos basaremos en la siguiente fórmula. La fórmula que se llama equilibrio del consumidor, que nos dice que un consumidor cuando maximiza su satisfacción hace relación marginal de sustitución, igualando al precio de X partido en precio de Y. Esta relación marginal de sustitución, RMS, nos asegura que el individuo va a maximizar su utilidad sujeto en una restricción presupuestaria. Para el cálculo de la RMS nos dice que la RMS es la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y, igualado al precio de X sobre precio de Y. La utilidad marginal de X significa la derivada parcial de X al cuadrado por Y, dividido para la utilidad marginal la derivada parcial de X al cuadrado sub Y. La diferencia que en la primera Y la tenemos como constante y en la de abajo tenemos Y como constante. Entonces, realizando la derivada parcial tomando a X como la variable sería 2X reducido a 1, 2X. Y en la siguiente tenemos donde X al cuadrado permanece igual y Y se elimina. Esto igualado al precio de X y P sub Y. Al no poner los valores que ya tenemos conocidos, nos ayuda para poder obtener la llamada senda de expansión. Para sacar la senda de expansión tenemos que despejar la variable Y. La variable Y quedaría al lado izquierdo igualado a precio de X multiplicando a X dividido para 2 precio de Y. Esta ya sería o llegaría a ser la llamada senda de expansión, la que nos ayudará para realizar la continuación del ejercicio. Como segundo paso tenemos la recta presupuestaria, donde nos dice que precio de X por X más el precio de Y es igual a la renta. Entonces, dentro de esta recta presupuestaria tenemos que reemplazar con la senda de expansión en la variable Y. Entonces, precio de X más precio de Y, entonces por Y sería la senda de expansión igual a la renta. Aquí resolvemos el ejercicio simplificando el precio de y resolviendo esta suma de P sub X de X. Una vez obtenida, obtenemos 3 precio de X sobre 2 igual a la renta. A partir de aquí tenemos que dejar la variable X al lado izquierdo y el resto pasarlo al lado izquierdo. Entonces despejaríamos X. Esta sería la llamada función de demanda del bien X. Al obtener la función de demanda del bien X, ya podemos sacar la función de demanda del bien Y. ¿Cómo se obtiene? Obtendríamos, partiendo de la senda de expansión, donde Y es igual a precio de X sobre 2P sub Y por X, donde
X no se la conocía. Sin embargo, ya teniéndola una vez calculada, podemos reemplazarla por la función del bien X, de demanda del bien X. Entonces, podemos simplificar precio de X, este 2 con este 2 y obtendríamos la renta dividiendo a 3 precio de Y. Entonces, nos tendríamos ya la función del bien Y, de demanda del bien Y. Continuando con el ejercicio, con la función de demanda del bien X y la función de demanda del bien Y, podemos reemplazar los datos que ya teníamos para sacar la respuesta de X y la respuesta de Y. Entonces, 2 por la renta, que era 1.200, dividido para 3 por precio de X, que era 4, nos da 200. Este es el valor de X. La renta 1.200 dividido para 3 por el precio de Y, que es 4, nos daría 100. Entonces, tenemos que en el precio de X son 200 unidades y en Y son 100. Al momento de realizar la gráfica. Para realizar la gráfica podemos sacar los interceptos para que cuadre un poco más nuestra gráfica y obtenemos la renta es igual a 4X más 4Y. Entonces, aquí para sacar el intercepto de Y, se pondría que X vale 0. Y para sacar el intercepto de Y, de X, obtendríamos que Y es igual a 0. Los interceptos son 300 y 300 significativamente. Los ponemos en la recta, 300 y 300. Marcando el punto donde se encuentran el precio y la cantidad. 100 y 200. El equilibrio sería 100 y 200. Se marca la curva de indiferencia en la recta presupuestaria. A continuación tenemos cómo se descomponen efecto renta y efecto sustitución con el método de Slatsky, según Slatsky. Cuando el precio disminuye de 4 unidades, como se había mencionado anteriormente, a 1 unidad. Teníamos que la función de demanda era 2 por la renta sobre 3 precio de X y la función de demanda del bien Y, la renta sobre 3 precio de Y. Para calcular finalmente los valores finales con esta disminución del precio, tendríamos que poner el nuevo precio en las funciones de demanda de X y Y. Como solo tenemos una variación del precio o disminución del precio en el bien X, solo aquí cambiaría el valor y quedaría el nuevo precio, que sería 800 y 100. Entonces, tenemos aquí los datos. Inicialmente teníamos o calculamos que el bien X era de 200 y el bien Y 100. Finalmente terminamos obteniendo con la disminución del precio, donde X es 800 y Y es 100. Como en Y no hubo ningún cambio, se sigue manteniendo, como se observa, el mismo valor. Aquí tenemos las funciones de demanda del bien X y la función de demanda del bien Y. Y para recordar que la renta era de 1.200, el precio de X4, en donde ahora disminuyó a 1, y el precio de Y4 y se sigue manteniendo en 4. Para el cálculo del Slatsky, como primer paso se calcula la renta, la renta compensada, donde nos dice que es igual al nuevo precio, o sea, la disminución que tuvo el precio por X más precio de Y. Entonces,
La renta compensada es igual al nuevo precio, que es 1 por 200, que es el que ya sabemos que teníamos de X, más 4, que era el precio, se sigue manteniendo, por Y, que ya lo calculamos. Esto nos da una renta compensada de 600. Como segundo punto tendríamos que calcular la cantidad que demanda el individuo en un punto medio del efecto sustitución. Esto tendríamos que donde la función de demanda solo reemplazaríamos la renta por renta compensada y el precio de X por la disminución de que sufrió el precio, o sea, el nuevo precio de X. Reemplazando esto nos daría con una cantidad de 400 unidades. Esto le podemos calcular la variación del efecto sustitución. Entonces, el efecto sustitución del bien X sería lo que varía de 400 a 200. Entonces, se observa como de 400 disminuye 200 unidades. Entonces, el efecto sustitución sería 200 unidades. En el caso del bien Y, de la misma manera, se calcularía obteniendo 50 el efecto sustitución. No sufre una variación en el precio, pero en cambio se calcula con la nueva renta compensada. Entonces, en el caso del bien Y, su efecto sustitución sería menos 50, debido a que de 50 disminuyó, de 100 unidades disminuyó a 50. A continuación, tenemos el cálculo del efecto total, que es igual al efecto renta más el efecto sustitución del bien X. El efecto total se calcula el total de variación que obtuvo el bien de 200 al bien final, que son 800. Entonces, se observa como hubo un cambio de 600 unidades. Entonces, ese sería el efecto total, igual al efecto renta. Entonces, 600 menos 200, 400 unidades igual al efecto renta. Esto con respecto al efecto total de X. También se puede encontrar el efecto total de Y. En el efecto total de Y sería 0 porque como no hubo un aumento ni disminución del precio, se mantiene, entonces no hay ningún efecto, que es igual a efecto renta más por la cantidad de efecto sustitución, que ya dijimos que fue menos 50. Entonces el efecto renta sería 50. Pasando al gráfico, aquí tenemos que tener 3 rectas presupuestarias, pues van las rectas de acuerdo a la variación de los precios. Por ejemplo, la primera recta que obtuvimos era la del precio de equilibrio, donde contábamos con 200 unidades de X y 100 de Y. Entonces, la primera sería en donde tenemos las 200 y las 100. Este sería el punto de equilibrio cuando nos da la primera función, sin ningún cambio, sin ningún aumento. Muy bien. La recta presupuestaria ya la habíamos sacado anteriormente, se sigue manteniendo la misma. Con respecto al efecto sustitución. Al efecto sustitución sería de 450. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Nos quiere decir que cuando tuvimos una renta de 1200, nos disminuyó el precio a una unidad y nos queda igual el precio de Y. Entonces, los interceptos serían con respecto a Y 300 y con respecto a X 1200.
los cuales los graficaríamos en la misma gráfica. Entonces, y serían 300 aquí y x sería 1200, daría hasta el punto de acá. Entonces, la recta presupuestaria sería esta de aquí, la recta total en este caso, podríamos decir. Pues el efecto total final que tuvo el ejercicio fue de 800 unidades a 100, de 200 a 800 y de 100 se mantuvo en 100. Entonces, 800 y 100. El punto de aquí coincide con el punto de aquí, solo aumentaría de 200 a 800 cantidades. Eso con respecto al efecto total y el efecto total. O sea, el efecto sustitución más el efecto renta. El efecto sustitución se calcularía con la recta compensatoria igual al cambio de x que disminuyó a 1, de 4 a 1, y el mismo y. Entonces tendríamos los interceptos 150 y 600. 150 y 600. En este pondríamos el efecto renta, el efecto sustitución que calculamos aquí, y sería 450 con 400 con respecto a x y 50 con respecto a y. Se observa como de 100 disminuyó en el precio de x a 50 y en el caso de x aumentó a 400. Esto es efecto sustitución. De 200 aumentó a 400 unidades. Y en efecto renta de 400 a 800. Y el efecto total sería de 200 a 800 unidades. Con respecto a Higgs, en efecto total igual a efecto renta más efecto sustitución, según la versión de Higgs. Entonces, se dice que primero tenemos que calcular la utilidad inicial del individuo, la utilidad con las cantidades que tiene inicialmente. Entonces, esta función de utilidad es x al cuadrado por y. Como ya tenemos calculado los datos de x y de y, solo sustituiríamos en esta función de utilidad. Entonces nos daría números elevados, pero necesariamente calcularlos. Por otro lado, tenemos que tener la senda de expansión, que ya la habíamos calculado, donde y es igual al p sub x de x partido en 2p sub x. Entonces, al tomar esta función, nosotros tenemos que, digamos, reemplazar el nuevo precio de x y el precio de y. Entonces sería el precio de x 1, 2 por 4, el precio de y, que multiplica a x. Entonces, nos daría como resultado y es igual a 1/8 que multiplica a x. Esta sería la nueva senda de expansión. Entonces, ya teniendo eso, el siguiente paso tenemos que montar un sistema de ecuaciones donde nos encontramos con la utilidad que x al cuadrado y es igual a 4 millones. Y la siguiente que sería la nueva senda de expansión. Entonces nos tendría un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, lo que tendríamos que resolverla. Por ejemplo, tomar la primera, en esta, la nueva senda de expansión,
reemplazarla en la primera, en la función de utilidad, sustituyendo. Entonces, tendríamos que x al cuadrado que multiplica a y, la nueva senda de expansión, es igual a 4 millones. Entonces, resolviendo esta multiplicación, tendríamos que x al cubo es igual a 32.000 millones. Entonces, se sacaría la raíz cúbica y la raíz cúbica de 32 millones. Entonces, el resultado de x es 317,5. Entonces, esta x es la cantidad que demanda el individuo con el efecto intermedio de sustitución. Entonces, el efecto sustitución es igual a la variación que sufre el bien X, que pasa de ser 200 unidades inicialmente a ser 317,5, entonces el efecto sustitución sería 117,5, una resta. Con respecto al bien Y, se retoma las nuevas sendas de expansión y como ya tenemos calculado Y, se multiplica por lo ya calculado de X, sería el efecto sustitución 39,7. Para calcular el efecto sustitución del bien Y, sería el nuevo precio menos el anterior precio, que saldría menos 60,3. Hubo una disminución. Entonces, lo que nos queda es calcular el efecto total del bien X y del bien Y. Se sabe, ya en el ejercicio anterior vimos que la variación total, o el efecto total, es de 600 unidades, igual al efecto renta más el ya calculado efecto sustitución. Resolviendo esto, tendríamos un efecto renta de 482,5. El efecto renta sería este. Con respecto a Y, no existe una variación. El efecto renta más el efecto sustitución sería que el efecto renta total es 60,3. Entonces, para terminar con el video, ya tenemos la descomposición del efecto renta y sustitución de la demanda del bien X y del bien Y ante un cambio del bien X.